Presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio y de Radar de los Barrios. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, un sector muy afectado por la grave crisis que atraviesa nuestro país. ¿Quién les habla? María Llanes, vocera de salud de Radar de los Barrios. Quiero recordarle a nuestros oyentes, como siempre, que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @RCR750. También pueden enviar un mensaje al sistema DILO a través del número 3456. Nos pueden llamar al 0212-482-9750. Nos puede sintonizar por rcr.tv y por Periscope. Estamos en vivo a través de la cuenta @RCR750 y también estamos en Facebook Live, porque quiero recordarles también que estamos en la radio que se ve. Bueno, estimada audiencia, hoy tenemos un programa de mucha información, de mucha educación en salud para nuestras comunidades y de prevención también. Como ustedes saben, Venezuela vive en alerta permanente en lo que se refiere a la situación epidemiológica. La falta de educación en salud, la falta de prevención, la ausencia de políticas sanitarias y de un sistema de salud como debe ser, ha ocasionado que resurjan enfermedades que habían sido controladas. Hemos hablado en programas anteriores de la difteria y paludismo, por ejemplo. Pero hay una enfermedad reemergente que se mantiene en una alerta permanente y en ascenso en Venezuela, como es la tuberculosis. Es una enfermedad muy antigua, considerada una epidemia mundial prácticamente. Y en los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, la tuberculosis se ha hecho muy amiga de la pobreza y la desnutrición. Es decir, va de la mano con estas dos aristas de la crisis social que estamos atravesando en el país. Y tenemos en el estudio, porque vamos a conversar sobre este tema, sobre esta alerta tan importante, epidemiológica tan importante, vamos a conversar con la doctora Aura Maldonado, que es médico especialista en neumonología clínica, es decir, la especialidad que trata todas estas enfermedades pulmonares y de vía respiratoria. Además, dentro de esta área ella es especialista en tuberculosis y rehabilitación pulmonar. Además, es intensivista, hizo estudios también y su posgrado en medicina crítica. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la audiencia. Sí, hoy vamos a tratar un tema muy, muy, muy importante como es la tuberculosis y bueno, sí, estamos abiertas. Y yo de verdad le agradezco que haya asistido, porque de verdad que nuestra audiencia debe estar informada, nuestras comunidades, de todas estas enfermedades que están circulando en Venezuela y sobre todo del área de prevención, porque cómo podemos o cómo pueden en Venezuela los habitantes de una determinada comunidad, etcétera, minimizar los riesgos para adquirir estas enfermedades. De manera que yo creo que la primera pregunta obligatoria, doctora, para nuestra audiencia es: ¿en qué consiste esta enfermedad, la tuberculosis? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las personas más susceptibles a contraer esta enfermedad? Adelante, doctora. Bueno, entonces vamos a hablar. La tuberculosis es una enfermedad que es ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis. Uh-huh.
todas las enfermedades que ocasiona esta Mycobacteria en tuberculosis se llama tuberculosis. Así que tenemos que puede haber tuberculosis en los pulmones, en la pleura, en los ganglios, en la piel, en muchas otras partes. Entonces, ¿por qué es ocasionada por la bacteria? Pero la tuberculosis pulmonar tiene como mayor importancia porque es la contagiosa. La que más se transmite. La que más se transmite. Muy fácilmente, ¿verdad? Muy fácilmente, claro que sí. Entonces, a través de un contacto directo y continuo. O sea, por ejemplo, si hay un diagnóstico en casa de un paciente con tuberculosis, él puede contaminar a los familiares, o los familiares pues son más susceptibles, están predispuestos a que puedan padecer también tuberculosis. Por eso es que es muy importante estudiar los contactos. Se dice que un paciente con tuberculosis pulmonar puede enfermar de 10 a 15 personas más a su alrededor. Pero como les dije, en contacto directo y continuo. Así es. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Porque fíjate que yo mencioné la pobreza, la desnutrición, el hacinamiento, todas esas condiciones sociales. Porque inclusive la tuberculosis es considerada como una enfermedad social. Sí, es así. ¿Y cuáles son dentro de ese contexto, pues, las personas más susceptibles a adquirir la enfermedad? Bueno, evidentemente, como ya les dije, está asociada a la desnutrición, al hacinamiento. Esto está asociado también a la pobreza, evidentemente. Eso en contexto social. En el contexto propio de cada de cada persona, pues hay enfermedades que bajan las defensas del cuerpo, para que la gente lo entienda, o sea, que nos inmunosuprimen, que es el término médico, y ocasiona a que nuestro organismo no sea capaz de defender muy bien de otras enfermedades. Y en esos casos los pacientes pueden ser susceptibles a presentar enfermedades por tuberculosis. Y bueno, realmente, evidentemente, si hay alguien cercano, que ya, como ya les comenté, un contacto directo, que padezca la enfermedad, pues evidentemente eso también eleva el riesgo de nosotros de poder padecer esa enfermedad. Es correcto. Ahora, algo preocupante también, por lo menos actualmente en la situación de Venezuela, ¿no?, es que en el año 2014 se registraron un número de casos como de 6.000 casos anuales, creo yo. Y en el 2015 también 7.000. Aumentó 7.000. O sea, vemos que en los años que entre esos 2 años, pues hubo un aumento del número de casos. En el 2016 debe haber habido también un aumento. También. Entonces, ¿cómo se coloca Venezuela, por ejemplo, con respecto al índice de casos o al número de casos con América Latina? Bueno, con América Latina realmente, a pesar de que hay una situación, un contexto en el país que pues también nos hace que los pacientes pues puedan estar más inmunosuprimidos o quizás más hacinados, realmente con respecto a América Latina no ha cambiado. Hay otros países, por ejemplo, Brasil lidera Perú en cantidad. Aún nuestro vecino Colombia tiene 12 más, mucho más porcentaje con respecto a Venezuela. Entonces, realmente los estándares no se han movido. Sí han aumentado los casos, pero Venezuela se mantiene en el mismo orden con respecto a América Latina. En el mundo, realmente, los que liderizan son India, Indonesia y China, que ellos, evidentemente, hay más casos porque allá hay más pobreza y más hacinamiento. Hay población más susceptible. Sin embargo, claro, nosotros ahorita en Venezuela, los índices de pobreza están muy alarmantes, porque la pobreza, por ejemplo, extrema ha aumentado, según, por ejemplo, los datos que dio en COVID, ese maravilloso trabajo que se hace en la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica, todos los años de expertos. Vemos que la pobreza extrema ha ido en aumento. Creo que para el año pasado se reportó en un 29%. La pobreza de ingresos, que también, porque eso nos conduce también a un problema de que no podemos adquirir los alimentos suficientes con esta crisis alimentaria, la desnutrición. Hay más niños desnutridos en Venezuela, indudablemente, la desnutrición infantil. Sí, lo que podemos ver es que... Y que son muy susceptibles a eso. Sí, claro. Lo que podemos ver es que esto es como un iceberg. O sea, ahorita las cifras quizás no han aumentado más o menos lo que esperado normalmente. Pero también está pasando muchas cosas. Los pacientes no están yendo al médico. Entonces hay que diagnosticar. Si ustedes tienen alguna enfermedad, o sea, si tienen tos, expectoración, le voy a preguntar los síntomas más importantes para que la audiencia se informe. Tos con expectoración, fiebre que casi siempre es en las tardes, porque es una de las características de la enfermedad y que no mejora a pesar de algunos tratamientos, no mejora con las pastillas o el acetaminofén que tomen para la fiebre, tienen que ir al médico. Entonces,
quizás ahorita no estamos viendo completamente, eso lo vamos a ver en un par de años, cuando empezamos a ver las cifras de los pacientes que ya empiezan a elevarse. Evidentemente, si esto se mantiene en el tiempo, pues puede ser muy perjudicial para todos. Muy perjudicial, indudablemente. Sí. Pero hay algo muy importante, doctora, porque yo he tenido información inclusive que los casos en Caracas, en el Distrito Capital, ¿no? Uh-huh. Han ido en aumento. Sí. E inclusive en la consulta de tisiología del algodonal, Y del hospital clínico. José Ignacio Baldó, que es el hospital más importante en relación como centro de referencia de enfermedades respiratorias. Sí, tradicionalmente. Los casos de tisiología, los casos que llegan a la consulta de tisiología semanalmente han aumentado muchísimo. Sí. Es más, llegan con tuberculosis ya avanzada. Es Sí. decir, en fases, digamos, avanzadas. Y se reportaban, por lo menos, hasta el año pasado. Pasa que quisiera actualizar la información en cifras, indudablemente, ¿no? Pero el reporte de la consulta era que llegaban hasta 18 casos semanales. Bueno. Y de áreas aledañas. 18 casos, bueno. No sé en el qué opina hospital, usted, si tiene esa información. en el Hospital Clínico Universitario, en la consulta de tuberculosis, que es donde yo estoy, mi consulta correcto. es netamente tuberculosis, vemos 20 pacientes semanales. 20 pacientes. Ay, se me olvidó decir que la doctora se formó en el Hospital Clínico Universitario y trabaja Sí. como médico adjunto del Hospital Clínico Universitario. Sí. Eso es un dato muy importante. Entonces, cada vez vemos más eso y vemos que los pacientes están llegando en peores condiciones. O sea, la tuberculosis no se está diagnosticando justo cuando nosotros podemos trabajar más fácilmente y no le queden secuelas, pero hay que recordar a los pacientes que el hecho de que no consulten y que esto se prolongue en el tiempo hace que en el pulmón sufra cambios. Entonces, eso hace y empeora la situación. Por ejemplo, los pacientes con tuberculosis pueden tener unas lesiones pulmonares que se llaman cavernas. Uh-huh. Entonces, primero comienza con una pequeña neumonía y luego esto puede generar una caverna. Una caverna es como un huequito que se le hace al pulmón. Entonces, puede llegar a tener lesiones cicatrizales y que al final en su vida va a tener esas lesiones cicatrizales y es un pulmón una parte del pulmoncito que no funciona. Entonces, eso es importante, tratar de consultar a tiempo y no esperar la cronificación de la enfermedad. Evidentemente, también hay que consultar al especialista porque muchas veces no consultan a los especialistas, los neumonólogos, y entonces le dan antibióticos y tratan y no mejora el paciente y resulta que al final era una tuberculosis. Uh-huh. Y el riesgo de que esa tuberculosis se haga resistente Exacto. por el uso indebido de antibióticos, ya sea porque de repente no se pensó y se le indicaron o porque el mismo paciente se automedicó, es alta. Entonces eso nos llevaría a una tuberculosis multidrogoresistente y eso es aún peor para nuestra sociedad en el a nivel de salud. Así es, y hay algo importante que me imagino que también le llegan pacientes preguntándole, por ejemplo, tengo tuberculosis, soy un potencial contacto para transmitir Uh-huh. la enfermedad a otra persona que está sana. Entonces, ¿qué hace el paciente? Pero eso es algo de prevención que quizás pudiéramos hablarlo más adelante, porque yo pienso que la prevención es fundamental y la información en ese aspecto para la audiencia, para la comunidad es importante, ¿no? Pero eso lo podemos dejar después porque hay muchos pacientes que se preguntan eso. ¿Qué debe hacer el núcleo familiar cuando hay un paciente dentro del núcleo familiar que tiene la enfermedad? Bueno. Pero, o lo dejamos para después para hablar del área preventiva o lo quiere tratar ahorita. Pues podemos tratarlo. Ok, vamos entonces a que... Entonces, bueno, cuando ya una vez se hace el diagnóstico dentro de nuestra casa, en nuestra familia, pues lo más importante es apoyar al paciente. El tratamiento se entrega en los ambulatorios más cercanos a la casa o al domicilio del paciente. Después de eso, de tratamiento. Entonces, el paciente tiene que ir diariamente, como es un súper supervisado. Entonces, él tiene que ir diariamente a tomarse el tratamiento. Entonces, esto puede sonar fastidioso para el paciente, pero es que es estrictamente supervisado. La otra cosa es que el tratamiento es prolongado. Entonces, son 6 meses de tratamiento. Es un tratamiento gratuito que se entrega en el ambulatorio. Sí, y eso lo vamos a hablar con más detalle en el segundo segmento porque tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos a Radar Salud. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Venezolanos que dejan huella. Un espacio dedicado a tantos venezolanos que con su entrega, pasión y trabajo han dejado un fructífero legado en nuestra sociedad y con quienes hoy tenemos un compromiso y debemos darles un cálido reconocimiento. Hoy presentamos Dr. José Ignacio Baldó, de una gran personalidad científica, líder de la docencia de la salud pública, humanista y humano, pionero de la lucha antituberculosa en Venezuela. El doctor José Ignacio Baldó nació en San Cristóbal, estado Táchira, el 1 de agosto de 1898. Graduado de doctor en Ciencias Médicas en 1920, viajó a Europa a fin de culminar su formación. Sufre de una afección respiratoria, motivo por el cual se interna en un centro de salud muy famoso en Suiza, especializado en estas enfermedades, recibiendo tratamiento. Y es allí, justamente en ese centro, donde inicia un ciclo nuevo de estudios sobre la tuberculosis. Se especializa tanto en sus aspectos clínicos como en la lucha antituberculosa. Regresa a Venezuela y publica sus primeros estudios sobre índices tuberculínicos y otro sobre bacteriología del mismo.
Crea el laboratorio de vacunación BCG en el ministerio. Prepara a los especialistas y en trabajo continuo se cumple la campaña por muchos años. Crea redes secundarias de atención en salud en el interior del país, además cursos de salud pública y clínicas sanitarias. Crea la red terciaria de medicaturas. También crea sanatorios antituberculosos en distintas ciudades. Estudia otras enfermedades pulmonares y escribe un editorial titulado De la tisiología a la neumonología. Instaura el primer curso de posgrado sobre anatomía patológica con el apoyo de instituciones gubernamentales y otros cursos siguieron después. En todos se introdujo el componente de salud pública. Enfrenta y estimula el estudio del incremento de la morbilidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, desnutrición, así como los problemas de rehabilitación. Se preocupa por la tuberculosis infantil. Institucionalizó la llamada medicina simplificada, plan para preparar a los médicos rurales. Fue profesor por concurso de la cátedra de tisiología de la Universidad Central por 28 años hasta su jubilación. Además, maestro en la sala, dispensario, sanatorio, fue docente día a día. Estuvo al frente del sanatorio antituberculoso El Algodonal, posteriormente denominado Simón Bolívar, desde 1940 hasta los años finales de su vida. Fundador de la Sociedad Venezolana de Tisiología en Venezuela, elegido en 1934 miembro de la Academia Nacional de Medicina con el trabajo Tuberculosis Infantil en Caracas. Autor de más de 100 trabajos, fundador de la Asociación Cultural Humboldt, el Ministerio de Sanidad creó la Medalla de Salud José Ignacio Baldó. El Hospital Algodonal lleva su nombre por lo que se conoce como Complejo Hospitalario Dr. José Ignacio Baldó. Fallece en Caracas el 20 de noviembre de 1972. Vaya nuestro homenaje y reconocimiento al Dr. José Ignacio Baldó, pionero de la lucha contra la tuberculosis en Venezuela. Médico extraordinario que dejó una huella imborrable en la historia de la medicina venezolana. Bueno, y regresamos nuevamente a el segundo corte de Radar Salud. Y nada más pertinente, ¿verdad, doctora? Sí. Que haber rendido un homenaje y reconocimiento al doctor José Ignacio Baldó, que fue pionero de la lucha contra la tuberculosis en Venezuela. Y, por supuesto, el complejo hospitalario José Ignacio Baldó, en ese centro yo me desarrollé como especialista. Y aparte de eso, pues por supuesto tengo un sentido de pertenencia muy grande con el Hospital José Ignacio Baldó. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, José Ignacio Baldó fue nuestro primer jefe de servicio. Este año cumplimos 60 años de haberse fundado el servicio dentro del Clínico Universitario de Caracas. Y bueno, es nuestro principal motivador. De hecho, cuando tenemos nuestras discusiones médicas, está una foto del doctor. Y evidentemente es el padre de muchas cosas que han sucedido en el clínico con respecto a la tuberculosis. Exactamente, y sobre todo de la salud pública, ¿no? En Venezuela. Fue un sanitarista extraordinario y que lo que llamamos la medicina simplificada, o sea, los niveles de atención médica. Eso es increíble, de verdad. Y por supuesto nosotros tenemos que honrar la memoria de esos médicos ilustres venezolanos, porque no lo podemos olvidar. De los maestros. De nuestros maestros, o sea, de los maestros, es decir, que con su legado nos dejaron muchísimas enseñanzas. Sí, y todavía en el tiempo, y yo creo que se van a mantener por mucho tiempo. Tienen que perdurar en el tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Y bueno, doctora, pero es algo muy importante que tenemos que hablar, que es sobre el tratamiento, ¿no? Porque ya sabemos que la crisis actual, tenemos un gran desabastecimiento en todos los tratamientos, en todas las diferentes áreas. Y en el caso de la tuberculosis, bueno, es un tratamiento que lo suministra el ministerio, ¿no? Sí. En los diferentes distritos sanitarios. Y es un tratamiento que consiste con 4 medicamentos, creo, y un esquema de duración. Y quisiera que nos hablara para que también la audiencia se informe, bueno, pues se eduque al respecto. El tratamiento dura 6 meses. Dura 2 fases, o sea, esos 6 meses son 2 fases. La primera fase dura 2 meses y la segunda fase dura 4 meses. La primera fase lleva 4 medicamentos y se entrega todos los días de lunes a viernes, descansando los fines de semana en el ambulatorio más cercano. Las pastillas normalmente es una sola, o sea, son varias pastillas, eso es lo engorroso y a veces molesta un poquito en el estómago en algunos pacientes. Se tiene que tomar, es estrictamente supervisado, por lo que se tiene que ir a tomar directamente al ambulatorio más cercano al domicilio. Es gratuito, ¿ok? Y
Hasta la actualidad, realmente el programa está liderizado a nivel nacional por la doctora Mercedes España y la doctora Raiza León en el Distrito Capital, y realmente son dos ángeles que vigilan, y hasta los momentos no ha faltado. Son excelentes. Sí, entonces no ha faltado realmente la medicación. Espero que eso se mantenga en el tiempo. Ojalá. El sistema de lo que es la parte de tuberculosis, el programa de tuberculosis nacional, es un programa muy cohesivo. Entonces todos trabajamos muy de la mano. Apenas diagnosticamos un caso, es discutido a nivel nacional, entonces y registrado a nivel nacional. Entonces eso permite que el programa fluya de manera más fácil, ¿okay? A pesar de la situación que nos podemos encontrar actualmente. Así es. Ahora, yo creo, doctora, que se le han presentado casos, por ejemplo, de un paciente que está con su tratamiento y de repente le dice: doctora, me caen mal las pastillas, ¿qué hago? Me caen muy mal, ¿suspendo no el tratamiento? Eso es un problema. Yo me imagino que se le deben presentar esos casos muy frecuentes. Sí, porque normalmente, ¿qué hace el paciente? Suspende el tratamiento y se olvidó, sobre todo cuando está en la primera fase, donde empiezan a sentirse mejor y dicen: yo no voy a durar 6 meses con el tratamiento, eso es mucho tiempo, y entonces empiezan los problemas. Realmente el tratamiento está estandarizado porque sea 6 meses, porque se garantiza la curación completa, sin la probabilidad de que hayan recaídas con la enfermedad. Evidentemente, si uno vuelve a quedar expuesto a otro paciente que tenga tuberculosis, pues evidentemente te puede volver a dar. Pero lo más importante es llevar el tratamiento a cabo, nunca suspenderlo. La idea es que consulte al médico especialista, que en este caso son los neumonólogos. Nosotros siempre les podemos dar alguna pastilla, alguna recomendación. Por ejemplo, los pacientes que tienen gastritis, que toman omeprazol o que toman otras pastillas para evitar el reflujo, para evitar la acidez, deben hacerlo normalmente fuera del momento que toman el medicamento. Entonces, el medicamento se toma en las mañanas, esta pastilla debe tomarse en la noche. Esto también limita la cantidad de acidez o de ácido que pueda secretar por su estómago, y limita el malestar. La otra cosa es que cuando nosotros, por ejemplo, le damos el tratamiento, pero muchas veces el paciente o nosotros mismos desconocemos si el paciente es alérgico, el paciente desconoce que sea alérgico y puede presentar reacciones alérgicas. Entonces, bueno, hay que consultar al médico, que también se puede dar antialérgico, se hace un seguimiento y se le puede reiniciar la medicación. Por ningún concepto dejarlo voluntariamente, tiene que ser el médico neumonólogo quien Eso es muy decida. importante, tiene que ser el médico especialista. Y en algunos casos, que donde ya las cosas se ponen un poquito más graves, pues evidentemente ya uno decide si requiere hospitalización o no. Pero nunca decidir por sí mismo abandonarlo. Sí. Doctora, bueno, es importante también porque hay una relación muy importante con las personas que son o que tienen VIH-Sida, ¿no? Y la presentación de la tuberculosis, sobre todo en algunas ocasiones en la forma extrapulmonar, ¿no? Pero no sé si tenemos tiempo para... Bueno, vamos a dejarlo entonces para el próximo segmento. Ya regresamos con más de Radar Salud. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Son las 10:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A continuación, titulares. La presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, aseguró que es lamentable que el gobierno no tome las medidas económicas que requiere el país y pretenda que con los aumentos unilaterales del salario mínimo, el trabajador tenga una mejor calidad de vida. Es absurdo ver cómo el gobierno no entiende o pareciera no entender cuál es el verdadero problema. No es aumentando los sueldos. Los venezolanos sabemos que el problema no está en cuánto ganamos. El problema está en cuánto podemos comprar con lo que ganamos. Y eso se debe a que hay una hiperinflación, como tú bien señalabas. Algunos economistas dicen que todavía no, pero cuando tú ves cuál es la definición de hiperinflación y es tener una inflación superior al 50% mensual, y la inflación de alimentos en el mes de septiembre superó esa cifra, entonces sí, ya estamos en hiperinflación.
La diputada Larisa González interpuso ante el Consejo Nacional Electoral de Delta Macuro una impugnación del acta de totalización y proclamación de la recién designada gobernadora Liseta Hernández. PDVSA inició hoy el pago de capital e intereses del bono 2017. En internacionales, España emitió orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. La ONU y Colombia lanzan un plan contra la cocaína para apoyar el proceso de paz. Y en los deportes, Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara miden fuerzas hoy en Valencia con transmisión de RCR Deportes a partir de las 6:45 de la tarde. Cristiano Ronaldo recibió el trofeo que le acredita como el mejor goleador del mundo en 2016 para la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Tenemos servicios públicos para el señor Alejandro Acosta, se solicita Soladex. Lo pueden contactar al 0416 4234. Mientras que la señora Elda Infante busca glucofaje de 500 miligramos e inyecciones complejo B. Su número de contacto es el 0412-281-9052. Son las 10:30. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Adulto mayor, levántate y anda. Según la Organización Mundial de la Salud, luego de los accidentes de tránsito, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, donde los más afectados en todas las regiones del mundo son los mayores de 60 años. Las causas de las caídas son multifactoriales, desde la pobreza, el hacinamiento, los entornos urbanos con barreras para la movilidad como la falta de aceras, basura, falta de mobiliario urbano están implicados. Son factores que podemos cambiar por medio de políticas públicas. Sin embargo, mientras nos implicamos, dirijamos nuestra atención a lo que tenemos al alcance de la mano, el aumento de la actividad física y la mejora del equilibrio. Te reto a probar tu equilibrio con el test Levántate y Anda. Importante, si tienes problemas de movilidad puedes hacer el test, pero busca a alguien que esté presente en caso de que necesites ayuda. Empezamos. Necesitas una silla, un espacio para caminar, un cronómetro, tiza o tirro para marcar el piso y para hacerlo mejor, una persona que te ayude. Busca una silla sin ruedas y con apoyabrazos y ubícala en un espacio donde luego de levantarte puedas caminar 3 metros. Para saber que cubriste la distancia, haz una marca en el suelo para señalar el punto de llegada. Luego, adulto mayor, levántate y anda. Debes ser capaz de levantarte solo de la silla, caminar los 3 metros, hacer un giro en la marca que hiciste en el piso y regresarte a sentarte en la silla. Todo en 20 segundos. Antes de hacer la prueba, está permitido que hagas un ensayo para estar seguro de lo que vas a hacer. La prueba Levántate y Anda busca destacar el conjunto de la capacidad de hacer transferencias de peso, la estabilidad del tronco, la fuerza de contracción del cuádriceps para poder hacer un movimiento funcional como pararse de la silla y caminar. Por ello, tener problemas para levantarte o usar los apoyabrazos para lograrlo, caminar con dificultad o regresar a la silla para lanzarte en ella en vez de sentarte, son los factores que deben llamar tu atención para consultar con un especialista. La estabilidad y la fuerza del adulto mayor son factores claves de su independencia, autonomía y de su salud muscular y articular. Tómate 20 segundos para conocer si pisas con pie firme. Levántate y anda. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa AA. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa AA. 100% frescura y calidad. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Vamos al tercer segmento de Radar Salud y estamos aquí con nuestra coordinadora Evelyn Martínez de Radar de los Barrios. Es nuestra coordinadora, Evelyn. Hola María. ¿Qué tal? Que tiene un anuncio muy importante. Sí, bueno, nuestro contacto comunitario, y en esta oportunidad nos complace que ese contacto comunitario sea hecho por Jesús Chuo Torrialba, quien ya está en línea. Hay una situación bastante compleja en un ámbito comunitario que ya fue, por supuesto, abordado por este equipo de Chuo, quien estuvo ahí hace algunas semanas apoyando a estos vecinos. Escuchamos los testimonios de los vecinos en su programa La Fuerza es la Unión y hoy los tenemos en el Radar de los Barrios. Muy buenos días, Chuo. Bienvenido a tu espacio, el Radar de los Barrios, hoy con nuestro tema también de Radar Salud. Adelante. Muy buenos días, Evelyn, María, gracias por el contacto. En efecto, estamos transmitiendo en vivo para Radar de los Barrios y también vía redes sociales a través de Instagram y a través de Twitter Direct para Radar Venezuela. Estamos desde el estado Vargas, estamos en Galipán, ya antes estuvimos acá, hay una situación compleja. El trazado original de la ruta del teleférico desde el Guaraíra Repano hasta Macuto fue alterado. Fue alterado ese trazado para hacerlo coincidir las estaciones del futuro teleférico con unas parcelas compradas por personas ajenas a la comunidad, pero que al parecer tienen interesantes conexiones con el gobierno. Ese nuevo trazado afecta bienhechurías, huertos, siembras y propiedades de honestos habitantes de Galipán que se están viendo afectados. Ellos hicieron la denuncia en La Fuerza es la Unión y a través de Radar Venezuela, hará cosa de un mes, un poco más quizá. Ya la situación es mucho más grave, ya han hecho acto de presencia por la vía de la fuerza, sin acto jurídico que los ampare, los representantes de estas compañías, irrumpiendo en propiedad privada. Vamos a hablar con Robert Hidalgo, una de las personas cuya propiedad ha sido afectada por esta situación. Robert, bienvenido a Radar de los Barrios. ¿Qué es lo que ocurrió en tu parcela? Bueno, aquí tiene días sucediendo que vienen gente del teleférico que quieren hacer las construcciones por aquí, por el terreno de nosotros, y nosotros no estamos de acuerdo con ese teleférico por nuestros terrenos. Pues nosotros le hemos pedido a ellos en varias oportunidades que lo hagan por su ruta original y las mujeres no quieren, sino es por aquí que lo están haciendo. Nosotros no estamos de acuerdo y ellos siguen trabajando. Esta semana vinieron para acá con efectivo de la Guardia Nacional, estuvieron aquí desde el lunes hasta ayer. Le hemos pedido
las órdenes de los trabajos que están realizando. Esta semana nos llegaron con un papel de imparque que se encuentra vencido desde el 2016, que es la única permiso que ellos tienen para construir ese teleférico. Ayer nos reunimos con ellos porque no queremos eso, pues nos reunimos con ellos y ellos nos dijeron que hagamos nosotros que creemos que es conveniente, pero ellos van a seguir con su trabajo igual, que eso va porque ellos lo van a hacer, que con nosotros no, porque eso es una orden que hay. Es decir, se presentaron sin ningún aval jurídico, pero con la Guardia Nacional, sin documentos, pero con armas. Desde el lunes. El documento lo trajeron fue el martes en la tarde, un documento vencido que es de imparque, un permiso que le da imparque para los trabajos que están haciendo en Galipán. Robert, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí en Galipán? Bueno, yo soy nacido y criado aquí en Galipán. Tengo 50 años de edad. Nací aquí y me he criado aquí. Y mi abuelo, nosotros tenemos aquí en Galipán, total, como 100 años. Pues mi papá tiene 80 años y mi papá nació aquí en Galipán. Ya mi abuelo tenía su vida aquí en Galipán. Mi abuelo, papá nació, tiene 80 años, mi abuelo tenía como 30 años antes que papá naciera. Son 30 y 80, 110 años de haciendo vida aquí en Galipán. 3 generaciones de la familia Hidalgo produciendo alimentos, produciendo flores acá en Galipán. Este dato se lo pido al señor Hidalgo, no solamente porque la anécdota es hermosa, sino porque nos da idea de que no estamos hablando de invasores o de ocupantes ocasionales. Estamos hablando de una población que ha hecho de su comunión con la montaña prácticamente una tradición ancestral. Muchísimas gracias a Robert Hidalgo. Vamos a hablar ahora con otro vecino, con Roberto Pérez Cabrera. Roberto Pérez Cabrera también es un habitante de Galipán, bueno, él y su familia por generaciones. Roberto tiene una peculiaridad, él es abogado, entonces desde esa condición profesional ha podido abordar esto con rigor profesional. Roberto, nos acaba de decir Robert Hidalgo que las personas que vienen de la corporación que está construyendo esta nueva ruta, este nuevo trazado de la ruta del teleférico Guadaira-Repano-Macuto, se presentaron sin permisos, pero con armas. Entiendo que ayer hubo una reunión también con algunas autoridades. ¿Cuál es el estatus legal de esto que están intentando hacer acá? Bueno, esto es completamente ilegal. Fíjate, ellos se presentan con una autorización de vencida, de imparque, pero ahí le dice que tienen que llegar a un acuerdo con los terceros. Ellos no pueden llegar a una propiedad diciendo esto es mío, esto es imparque y tumbando los cultivos de las personas. Pues, lo están haciendo de una manera arbitraria. Ayer quedamos en que no iban a venir más con la guardia porque asustan a la gente, pues, pero no se han tomado en cuenta porque no es desde ahora que le estamos diciendo que no lo queremos. Nosotros hicimos una asamblea de ciudadanos de acuerdo a la ley y a la ley a la Constitución y a las leyes que están vigentes, pues, y presentamos toda esa documentación, le entregamos cartas a ellos con 700 y pico de firmas, 700 casi 27 firmas, con huellas digitales, copias de cédula, y ellos nunca nos han respondido, y eso se lo entregamos en el 2015. Ni Ventel, que es la que está haciendo la obra, ni el juez tampoco nos han presentado ninguno, sino que ellos vienen con una orden superior, que yo creo que son los 680 millones de dólares lo que han hecho que cambie todo, cambiando una ruta que donde estaba anteriormente hecha por Marcos Pérez Jiménez, aguantó el terremoto del 67, el deslave del 99, las torres están intactas, inclusive habían cabinas todavía colgando ahí. Entonces ellos pasan esta vía para hacer una nueva estación donde hay algunos negocios que se supone que tienen muchos intereses, pues. Inclusive le planteamos al gobernador, le dijimos que no lo queríamos, se puso muy bravo, no nos han querido hacer caso, nos han dejado estas 3 torres para último para decir que ya no hay remedio, pues, que ya esto está listo, que eso va, que no hay forma de hacerlo. Nosotros queríamos inclusive pedirte a ti la ayuda para ver si metíamos un amparo, y bueno, y buscar una solución jurídica ante esto, porque sé que cuando uno empieza a hablar y a pelear y a entregarle los documentos, ellos dicen que somos de Primero Justicia, te quieren llamar como escuálido, pues,
Y resulta que yo trabajé hasta con Otaiza en el INTI, o sea, yo no soy ningún escuálido, yo soy un habitante que no puedo ser incondicional ante una situación que está agravando al campesino. Inclusive yo soy coordinador de la CANES, de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora del Estado Vargas. Pero cuando tú llamas a la gente le da miedo a actuar, pues los diputados, la gente que está involucrada. Entonces ahí es donde tenemos nuestro problema, que la gente se asusta y le dice que sí, todo que sí, y yo creo que esta revolución podría funcionar si oyeran al pueblo, pues. Esas son las palabras de Roberto Pérez Cabrera. Como él bien dice, ni escuálidos ni gobierneros, son venezolanos, son campesinos, son habitantes de Galipán en defensa de sus derechos. ¿Tienes alguna pregunta, Evelyn? No, Chugo, muchísimas gracias más bien por este contacto para seguir justamente abordando pues esa vena del pueblo en lucha. Este pueblo hoy de Galipán, en el estado Vargas, que dice, como bien acaba de repetir Chugo, ni escuálidos ni gobierneros. Aquí estamos los venezolanos activados en lucha justamente por reconocer, porque respeten nuestros derechos. Vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Radar de los Barrios hoy con Radar Salud. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de sueño. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío le tira Andrés Eloy. Va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo. Se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Son las 10:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento de Radar Salud y yo quisiera, antes de continuar o de dar las recomendaciones y sobre todo prevención, doctora, ¿no? Sí. Antes de culminar el programa sobre la prevención de la tuberculosis, quiero informar
Unos servicios públicos. Se solicita meropenem, antibiótico en ampollas. Comunicarse con la señora Rosario Delgado al 0414-372-8810, 0412-972-2989. Repito el último número, 0412-972-2989. También se solicita ampollas, complejo ven ampollas, glucofaje de 500 miligramos. Comunicarse con la señora Elda Infante al 0416-423-4462 y 0412-281-9052. Si quiero reforzar este servicio público, se solicita mirtazapina de 30 miligramos, losartán potásico de 50 miligramos y glaucoterile en gotas oftálmicas. Comunicarse con la señora María Guzmán al 0412-396-103, 0412-739-6103 y 0212-671-5448. Bueno, entonces, vamos entonces, doctora, porque tenemos que hablar algo breve sobre la prevención, pero sobre todo sus conclusiones y recomendaciones en relación pues a este flagelo tan terrible como es la tuberculosis. Ok, la manera de prevenir, bueno, ya he instalado el caso de tuberculosis dentro de la familia, es tratar de que use tapaboca por lo menos 15 días, hasta 15 días después, mínimo hasta 15 días después de haber recibido o iniciado su tratamiento. La otra cosa que es súper importante es que cuando ocurran que alguien tenga síntomas más o menos parecidos a los que yo ya mencioné, todos con expectoración, fiebre, aumento de temperatura en horas de la tarde, pérdida de peso, tienen que acudir al médico. Existen otras formas de prevención, pero solamente de las formas diseminadas como la vacunación de la BCG. Entonces, vacunarse, para que vacunen a nuestros niños es importante. Después de nacer, el niño tiene que ser vacunado con la BCG. Ella previene solamente las formas más graves, que son la tuberculosis meningia y la tuberculosis diseminada o la tuberculosis miliar. Lo cierto es que ella no te previene que no te dé tuberculosis. Ella simplemente va a tratar de que esa tuberculosis no te dé de forma fuerte. Y la otra cosa que es importante mencionar, y es una recomendación, que los pacientes inicien los tratamientos y sean consecuentes con el tratamiento. Los tratamientos, como ya les dije, a veces se tornan un poquito difíciles porque tiene que acudirse al sitio, eso cambia un poquito los planes, o que son muchas pastillas y eventualmente pues pueden generar malestar, sobre todo gástricos, pero es importante que acudan al médico, se lo refieran, porque siempre hay la manera para que nosotros podamos mejorar esa situación y no dejarlo. Cuando tengan síntomas, ir al médico. Exactamente. Pero es algo importante de verdad insistirle al paciente, ¿no?, que debe cumplir los 6 meses de tratamiento. Sí. A pesar de que nos sentamos mejor en el segundo o tercer mes, hay que terminarlo, porque eso nos garantiza que no hayan secuelas, que no queden, para que los entiendan todos, cicatrices en los pulmones y que no haya la probabilidad de que de repente podamos recaer o que la cosa se pueda complicar y pueda afectar aún más la salud. Entonces, algo que comenzó siendo algo muy sencillo de tratar, porque la tuberculosis es tan noble que mejora muy bien con el tratamiento y no quedan cicatrices. Entonces, algo que pudo haber sido mejor, termina siendo un caso muy complejo para el paciente y para nosotros como médicos. Es correcto, doctora. ¿Y tiene que añadir algo más? Bueno, nada, invitarlos a que asistan a las consultas. Nosotros trabajamos en el Hospital Universitario de Caracas, en la consulta de tuberculosis, en la unidad de tuberculosis del hospital, y aparte de eso tengo el Twitter @respirandobien. Excelente. Sigan Gracias. esa cuenta, @respirandobien. Y ahí damos información acerca de muchas enfermedades de salud, aparte también hablamos de tuberculosis. Muchísimas gracias, doctora. Le doy las gracias por su participación en el programa y creo que vamos a hacer otros programas más sobre este tema del tratamiento de enfermedades, el tabaquismo, el cigarro, todo eso, la incidencia que hay en las enfermedades pulmonares. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bueno, miren, y ya estamos finalizando el programa. Bueno, es indudable, la tuberculosis es un marcador de pobreza, de desnutrición, y así pudiera afirmar que enfermedades como la difteria y el sarampión, que están ahorita circulando y que están ahorita impactando en el pueblo venezolano, son marcadores del fracaso de la cobertura de vacunación, lo cual es uno de los pilares fundamentales de la prevención en salud. La tuberculosis es una enfermedad social que se mantiene en una alerta permanente y en ascenso. Cuando percibimos en esta semana, con relación a la crisis económica que ha incidido
en el área, en el sector salud, pues vemos que la pobreza de ingresos, la pobreza extrema, los pronósticos nada alentadores relacionados con la crisis alimentaria ya se está vislumbrando que pudieran ser más graves para el próximo año si no hay un cambio en las políticas pertinentes. De esta manera finalizamos el programa y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la producción del espacio Yelix Adonís, en el control técnico Pablito Rondón y quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Yo quiero recordarles como siempre, un derecho no es lo que alguien te pueda dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Defiéndelos, exígelos. Hasta el próximo viernes por Dar Salud en Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.